Universidad del Cauca Televisión. Los pueblos indígenas de Colombia han demostrado desde la llegada de los españoles su resistencia a desaparecer como etnias y a ceder su cultura, su identidad, sus espacios, sus territorios a las élites dominantes que desde la invasión europea han gobernado al país. El movimiento indígena del Cauca desde hace más de 40 años viene avanzando y fortaleciendo el pensamiento indígena bajo el lema Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía. Muchos han sido los hombres y mujeres que han expresado su pensamiento, guiando a las comunidades indígenas a luchar por sus intereses más sentidos. Cristóbal, Rosa Elena, Luis Ángel, Gregorio, el padre Álvaro Ulcué, Manuel Quintín-Lame. Legaron sus ideales y sueños a Anatolio Quiragua Uña, que en su sabiduría indígena proclamaba: la liberación del pensamiento liberará a los pueblos indígenas de la esclavitud. Indígena coconuco de la vereda de Cuaré, resguardo de Puracé, departamento del Cauca, nacido el 9 de julio de 1939. No dejes tu tierra, no olvides tu hogar, piensa en el camino que quieras andar, elige tu vida, elige tu dar. Este puraceño ambicionaba dar significado a este mundo, a ese territorio vivo. Buscaba esa relación armónica entre hombre y naturaleza. El vuelo en forma de espiral del cóndor que circunda los aires para conquistar las montañas se asemeja a la visión de Anatolio Quirá, que desde las montañas de la Cordillera Central aspiró a mejorar las condiciones de vida de su propia gente. Sus huellas, no hay duda, se enmarcan en el contexto de un hombre que concibió el liderazgo como un deber, no como un privilegio. Esto es muy importante, no es fácil. Yo creo que otro elemento muy importante puede ser el de darle suprema confianza al concepto de la organización indígena. Sin organización, difícilmente podemos recuperar capacidad protagónica para el debate, para la discusión, para el diálogo, para el entendimiento. Importante también el concepto del territorio. Yo creo que es una huella muy importante que de nuevo se reafianza. La pretensión de recuperar tierras con la idea de afianzar tranquilidad comunitaria alrededor de la idea del territorio, de la autoridad indígena,
constituyen también en elementos que soportan esa huella que quisiéramos todos emular, asimilar y poner en práctica. La Alianza Obrero Campesino, con la recuperación de los resguardos, compañero Gustavo Mejía, vive el 5º Congreso Regional Indígena del Cauca, abajo la represión oficial. En aquellos tiempos, cuando el sindicato reclamaba su reivindicación por los obreros por aumento de salario, la empresa se sostenía a no aumentarles. Entonces el sindicato comenzó a hacer algunos paros dentro de la misma factoría, y entonces la comunidad indígena también y el cabildo se vinculó con el personal de aquí para tener mayor fuerza de hacer los paros. Así fue en ese tiempo, más o menos en el año 1974 hacia acá. Ahí en ese tiempo trabajaba el compañero Anatolio, trabajaba en socavones. Fue un hombre que era bastante activo y él ayudaba mucho al movimiento. Él fue muy activo en eso y le gustaba mucho, apoyaba mucho a la gente, más que todo a sus trabajadores, como al cabildo también. En ese tiempo lo conocí yo aquí porque pues éramos muy amigos y mucho antes. El compañero tuvo un valor muy alto para trabajar y compartir con sus compañeros. El sindicato peleaba por la reivindicación de los trabajadores, como lo vuelvo y lo digo, para el aumento de salarios, para toda cosa que hubiera dentro de la misma factoría. Porque como la empresa no le gustaba que el sindicato peleara por el aumento de salario, que eso era lo que, de acuerdo al costo de vida, el sindicato peleaba eso. Incluso el compañero Anatolio era uno de los animadores en esa época y él estaba tanto con todos el sindicato y los trabajadores. Él desde ese entonces comenzó a luchar fuertemente y él ya nació con esa idea, tenía esa idea no solo de trabajar aquí, sino en algunas otras formas más establecidas y más mejor para sacar adelante a su gente. Su vida transcurrió entre la tierra, la organización indígena y su familia. Desde los socavones de la mina de azufre preparó su camino de rebeldía. Una rebeldía entendida como el camino del diálogo, del encuentro, del saber escuchar al otro para el entendimiento. La unión es la fuerza para continuar. A la edad de 22 años contrae matrimonio con la señora Patricia Aguilar, donde ve crecer a 7 hijos, 5 hombres y 2 mujeres. Doña Patricia, como toda mujer indígena, tranquila, a veces callada y de pocas palabras, acompañó incansablemente las ideas libertarias de su esposo. Nunca sintió cansancio ni soledad. Por el contrario, decidió luchar con él como esposa y madre ejemplar. Mientras Anatolio Guirá debatía sus ideas en diferentes espacios, ella empuñaba la lucha desde la casa, en las recuperaciones de tierra y ante todo, en mantener la unidad familiar. Fue detenido por lo de la recuperación de la finca Patía, que fue en el 81. Pues allá ya fue que, mejor dicho, él no lo detuvieron en la propia recuperación, sino que lo citaron, fue a Puracé, que lo hacía a investigar el juez y él, pues lo que él decía era que él allá lo entretuvieron, lo estuvieron todo el día allá, esperando que el juez subiera y que el juez subiera, hasta que cuando subieron ya fue con la policía y los vinieron, los requisaron, los echaron al carro y los llevaron derecho. No sé si lo llevaron de una vez a San Isidro o fue en la permanencia que lo dejaron. No dejes tu tierra, no olvides tu hogar. Su casa, más que su lugar de habitación, se constituyó en un lugar de aprendizaje y de construcción de conocimiento permanente. La unión es la fuerza para continuar.
Anatolio Quirá organizó su biblioteca con certificados, menciones de honor, medallas, elementos personales, lugar que significó para él un espacio de aprendizaje, de pensar su proceso de lucha, de organizar y madurar sus ideas, siempre buscando un mejor pervivir para su comunidad. Manteniendo siempre una postura independiente y crítica, enarboló las banderas de la organización, orientando su pensamiento y su acción al servicio de los procesos de recuperación de tierras. San Juan, Pueblo Negro, Los Llanitos, San Pedro y Patía recibieron el sudor y el asadón de su líder Anatolio Quirá junto con los Águilas, grupo de comuneros indígenas que se organizaron para picar la tierra. Yo anduve con él y formamos un grupo que lo mentaba el Águila. Entramos a trabajar una parte de uno, otro del otro, para entrar a recuperar. 9 meses, 9 días estuve detenido yo. Después, a los 4 meses de que yo estuve allá, entró el compañero Evelio Gil, también detenido por el asunto de los Llanitos. El primer mes que estuvimos, ya nos dijeron que nos tocaba de 6 meses a 7 años de prisión. Le dijimos que nosotros no habíamos robado ni habíamos matado para que nos encerraran todo ese tiempo. Entonces él dijo, no, hay que buscar la legislación o si no buscar las leyes para podernos defender. Me conseguí un libro de leyes entre yo y él. Y nos pusimos a ver si era cierto que directamente nos iban a castigar todo ese tiempo. Él me preguntaba, ¿y usted tiene miedo? Y le dije, ¿miedo de qué? Aquí nos están dando lata, pues comamos y durmamos. ¿Qué más? ¿Qué podíamos hacer? El estudio para mí no fue que fue mucho elegante para nosotros. Pero para él, como quien dice, él sí buscaba los libros, de que él quería seguir estudiando, que él decía que él no podría olvidar la tradición de labrar nuestra tierra, pero que él quería desinvocar otros trabajos mejores para él. Eso era lo que él decía. Su pueblo confió en él para ocupar todos los cargos posibles. Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Cuaré, secretario, gobernador y asesor del Cabildo, presidente del Sindicato de Trabajadores de Industrias Puracé, secretario y presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, senador de la República, primer consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca y delegado a representar a las comunidades indígenas de Colombia en diferentes eventos nacionales e internacionales. Anatolio Quirá deja a los pueblos indígenas, es la huella de la fortaleza, de la dignidad, del orgullo de ser indígenas, del orgullo de llevar esta lucha como pueblos indígenas, de la resistencia y que nosotros debemos de continuar como un proceso de lucha que él y otros más dirigentes iniciaron. Y en el caso de nosotros, los pueblos indígenas, nuestros difuntos no están muertos, siguen estando vivos y para él era importante quedar en su casa, en su comunidad. Su vida política se desarrolló bajo los principios de unidad, tierra, cultura y autonomía que se constituyen hoy en día en la plataforma de lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca. Anatolio, indígena, hermano, hijo, padre, amigo, consejero y maestro de la sabiduría, entendió la unidad como la posibilidad de resistir y de construir el pensamiento indígena colectivo. La tierra, como el escenario donde se lucha, como madre, como fuente de vida, como constructora de sentidos y significados. En las reuniones siempre acostumbraba a decir: compañeros, un indígena sin tierra pierde la esencia del ser indígena.
La cultura, pensada y entendida como un proceso dinámico, íntegro, armónico y de construcción permanente, la cual permite respetar las diferencias, el reconocimiento de la diversidad de pensamientos, de costumbres y de proyectos de vida, el pervivir, convivir como pueblo. La autonomía, entendida como la capacidad que tienen los pueblos indígenas para tomar sus propias decisiones. Las tres ramas que siempre se enseñan a uno en la escuela, o le dicen, vea, ¿cuál es la primera rama para la cuestión del trabajo de corporaciones públicas? Bueno, el ejecutivo, el legislativo y el jurisdiccional, que le decían el judicial. Y esos tres elementos los manejan los cabildos, porque ellos son ejecutivos, son legislativos y también castigan, porque se les dio en el 246 esa facultad. Así que cualquier problema que tenga uno en la comunidad, ya no lo castiga ni el juez, ni lo castiga la fiscalía, lo castiga el mismo cabildo, la comunidad. Es decir, son compromisos que ya se tienen de esos derechos que se consiguieron a través del adulto. Los cabildos indígenas, como entes territoriales, deben administrarse ya internamente, y eso lo tienen que hacer de todas. Ya quiere decir que no vamos dependiendo de los de allá, sino de acá mismo, de acá, de nosotros mismos. No estemos pensando, porque antes, para poder que hablara por los indígenas, había que decirle a un abogado, decirle, hable por mí, una petición. Bueno, pues corra donde el abogado, dígale al abogadito que me haga esto, que me haga el acta, que me haga la tal cosa, que tal vaina, todo el agua. Hoy los mismos indígenas vamos asumiendo esas mismas responsabilidades. Si somos firmes, vamos a ser firmes hasta lo último, porque de eso se trata, defender los derechos de unos pueblos milenarios que son originarios y que nosotros sí los podemos demostrar con hechos reales, concretos, y que no nos podemos engañar nosotros mismos. Que nos han engañado, eso es cierto, pero no más engaño, compañeros. Cierto que tengamos que vender nuestros propios hechos, que tengamos que vender nuestra propia conciencia. Y entonces, ¿para qué la lucha? Y entonces, ¿para qué la tierra? Y entonces, ¿para qué los cabildos? Y entonces, ¿para qué los paros? Y entonces, ¿para qué esta casa? Y entonces, ¿para qué ese rancho del PRI? Y entonces, ¿para qué ese rancho de la Organización Nacional Indígena de Colombia? ¿Para qué se ha creado eso? ¿Quién lo hizo? Ustedes, compañeros. Eso es saberse reconocer su propio trabajo. Algunos se dan de otros en cárcel, otros muertos. ¿Cuántos compañeros muertos? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántos huérfanos? Dámonos cuenta. Eso es reconocer su propio trabajo, compañeros. De su experiencia como dirigente indígena, y porque tenía un conocimiento integral de lo que eran los pueblos indígenas y la disciplina que él emitía con sus mensajes, o sea, la disciplina, la constancia, la convicción, como unos principios muy claros sobre los procesos organizativos y unos principios muy claros sobre la existencia misma de los pueblos indígenas. Anatolio, un indígena que se formó en la vida. Desde los diferentes cargos que ocupó, mostró sencillez, humildad y una sonrisa contagiosa llena de armonía, esperanza, de sueños para descubrir caminos en la búsqueda de la utopía. Nuestra voz fue interrumpida cuando yo hablaba con Juan Pablo II en Popayán. Hoy queremos seguir hablando con Anatolio Quirá en el Congreso de la República, para que en el futuro nuestra voz no sea interrumpida. Por eso invito que votemos en el tarjetón 009 al Senado de la República. La rectitud, el compromiso, la transparencia, pero ante todo el interés hacia el bienestar colectivo de las comunidades indígenas lo caracterizaron y lo llevaron a ser uno de los 3 primeros indígenas senadores de la República, junto con el taita Floro Tunualapaja y Gabriel Muyuy. Su trabajo en el Congreso fue arduo y tenaz. Buscó reivindicar los procesos de lucha, de construcción de pensamiento e ideas políticas desde lo colectivo. Trató entonces de llevar la voz del pueblo, de las minorías, de los que sufren, de hombres, mujeres y niños esperanzados en construir equidad para la pervivencia. De este modo, las comunidades indígenas se beneficiaron de ese esfuerzo
con los recursos obtenidos por concepto de transferencias del nivel nacional para los resguardos, del no pago del servicio militar para los indígenas, el reconocimiento de la diversidad étnica y pluricultural, la capacidad de autodeterminación, de organizarse, de la posibilidad legítima de gobernar sus territorios y administrar justicia. Pero ante todo, tener la voz de las comunidades indígenas en otros espacios que permitan construir incansablemente mejores días para las comunidades. Nos ha dejado un proyecto, un legado histórico, a cual nosotros como familia debemos continuar. No sé si toda de ella, puede ser algunos. Pero yo digo que no solamente Anatolio dejó hijos en una familia, sino que también dejó muchos hijos en el proceso, en la experiencia que él vivió en las comunidades y en lo largo y ancho que él pudo desarrollar como proyecto político organizativo. Creo que de esa manera muchos Anatolios crecerán, muchos Anatolios vivirán y muchos Anatolios en este departamento, en este país Colombia, surgirán con esa misma experiencia, con esa transparencia, con esa ideología, con esa política de seguir defendiendo nuestros derechos, de seguir defendiendo nuestra vida. Creo que de esa manera se ha creado un proyecto político en conjunto con las comunidades que él orientó y que también las comunidades apoyaron. Creo que de esa manera venimos trabajando y seguiremos trabajando. De pronto él se ha ido del cuerpo, pero su espíritu, su trabajo y su organización a través de la experiencia que nosotros podemos compartir como familia, como comunidades, como todos los sectores de este país, creo que seguiremos compartiendo ese mismo camino. El primer acto del Congreso Permanente por la Vida y la Dignidad, que es la declaratoria del Congreso de Cali, es este comienzo que él nos deja. Sencillamente nos deja un mensaje: el ALCA se avecina, la vida y la dignidad no se negocia. Sigan ustedes en esa tarea. Pero aquí se trata de la autonomía de los territorios, de las distintas naciones indígenas, con su cultura, con su lengua, con su gente. Sus convicciones y espíritu de liderazgo lo llevaron a ser el primer consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, donde se desempeñó como un verdadero patriarca de la sabiduría y el entendimiento. En su perseverante vida fue reconocido como maestro de la sabiduría por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO y reconocido por la revista Semana en la edición de diciembre del 2002 como personaje del año a nivel nacional, al lado del alcalde de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, Antanas Mockus, por su decisión de enfrentar a los grupos armados con acciones pacíficas. Anatolio fue un alegre, Anatolio fue una persona controvertida, pero fue un rebelde frente al sistema y frente a la religión, y nunca creyó en ellos. Y por eso quiso retar al Estado, al sistema que vivimos, y quiso cambiar con su participación en la Constitución, quiso cambiar la organización y quiere cambiar la convicción indígena religiosa. Y por eso vuelve a su tierra, territorio por el que siempre luchó, sin bendición, pero con la característica de vida, de naturaleza, que está por encima de la religión y por eso vuelve a su territorio. Ese es el significado de resistencia al modelo, a la imposición y a la religión. Las huellas de Anatolio para mí simbolizan en tres cosas: su carisma, su sonrisa, su incansancio de caminar sus veredas de su resguardo, de los resguardos del departamento y del país, y de su intachable figura, honesto, transparente y leal a las orientaciones de sus autoridades. Esa es la muestra que nos entrega. A cada uno de nosotros.
Para Anatolio era muy significativo regresar a la madre tierra que lo parió, que lo vio crecer, hacerse hombre y maestro, que lo vio partir y regresar atendiendo el llamado de Mamá Dominga, consejera y luchadora que lo recibió en su seno en su último viaje en cuerpo y espíritu el 28 de septiembre del 2004. Esa fue su última voluntad, y desde ahí ser la luz del sendero que guiará la lucha de los pueblos indígenas de Colombia. Anatolio Quirán no ha muerto. Anatolio vive entre las comunidades indígenas de Colombia. Sus ideas, su pensamiento, su transparencia florecen en sus hijos, en cada pueblo que lucha. Maestro, tu pueblo te dice hasta siempre. La unión es la fuerza para continuar. Se ha logrado cierta autonomía en el sentido que tenemos territorio, tenemos cultura, tenemos nuestras propias políticas de gobierno, tenemos un gobierno propio. Eso son ventajas para la organización. Y creo que aún a través de todos estos procesos que se han venido dando últimamente, somos fuertes en Colombia. Aunque somos el 2% de la población colombiana, somos fuertes. Y si el gobierno no nos hace caso en respetar nuestros derechos como indígenas que hemos logrado durante muchos años de lucha, creo que si tenemos que utilizar las marchas, los paros, las movilizaciones y movilizarnos de forma permanente y estable, lo podemos hacer y estamos preparados para hacerlo. Eso nos lo ha demostrado la resistencia indígena. Universidad del Cauca Televisión.